Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 6 de diciembre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay mucha información, hoy nos amanecimos con el último gasolinazo del año para vivir mejor en este país. Hoy cierra la Magna, va a costar 3 pesos con 31 centavos, la Premium 14 pesos con 11 centavos, y para los campesinos el diésel a 3 pesos con 94 centavos, y a todos los transportistas este incremento es de 9 centavos en el diésel primer energético y 11 para los otros dos. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Y también hoy se cumplen 100 años de esa heroica gesta de los ejércitos de Villa y Zapata tomando la Ciudad de México, por todas las calles de la Ciudad de México, y llegaron al Palacio Nacional para reivindicar esa lucha armada de los campesinos, de los indígenas y del pueblo de México por mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones en todo el país. Ahí habrá muchísimas movilizaciones en todo el territorio nacional conmemorando esta gesta, pero también exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La movilización va a iniciar a las 4 de la tarde aquí en la capital de la República, del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución. 100 años del triunfo de la Revolución Mexicana. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ya llegaron de distintos países, de distintas organizaciones de varios estados del país. Están también ya los campesinos con sus tractores, llegará un grupo de campesinos con sus caballos, habrá maestros que van a marchar, los electricistas van a marchar, los transportistas van a marchar, estudiantes. Todo el pueblo de México va a salir a manifestarse en solidaridad con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y por tener mejores condiciones en este país, porque ahí observamos que se está endureciendo la posición del gobierno en contra de las manifestaciones. Bueno, en la información, la reforma energética no sirvió para atraer nuevas y mayores inversiones con las que supuestamente se generarán más y mejores empleos, como nos prometieron en declaraciones públicas y spots de radio y televisión. Nos lo prometió el presidente de la República, el secretario de Hacienda, senadores y diputados del PRI, PAN, Partido Verde, Nueva Alianza, entre otros altos funcionarios públicos. Oficialmente, en la vida real, el 2014 es el peor año en nuevas inversiones extranjeras, pues solo han llegado 275,000 millones de dólares nuevos entre enero y septiembre de este año, casi nada comparados con los 14,800 millones de dólares que se registraron el año pasado como nuevas inversiones extranjeras en México. En general, la inversión extranjera directa se redujo en 45.8% entre enero y septiembre de este año, en relación al mismo periodo del año pasado, al caer en 15,310 millones, luego de que en el 2013 llegó a 28,233,8 millones de dólares, de acuerdo al informe estadístico sobre el comportamiento de inversión extranjera directa en México que entregó el jueves 4 de diciembre del 2014 la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores. Entonces la reforma energética no ha servido en los hechos para atraer mayores inversiones ni para generar más y mejores empleos, como se nos repitió por la propaganda oficial. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es la sanción para que un patrón
que contrate a menores de edad fuera de círculo familiar sin el permiso correspondiente. Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo y le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ayer, viernes 5 de diciembre del 2014, la Cámara de Diputados recibió la propuesta del Poder Ejecutivo que encabeza el Presidente de la República para crear una unidad de medida para calcular el pago de obligaciones, derechos y multas a fin de que se deje de calcular en salarios mínimos, pues eso considera el Poder Ejecutivo que dispara año con año pagos y merma el poder de compra del salario mínimo, pero el valor inicial de esta medida de unidad será equivalente al salario mínimo de la zona A. Entonces, pues no sé si realmente mejora la situación. Esta nueva unidad de medida no aplicará para los créditos habitacionales del Infonavit y del ISSSTE, que seguirán actualizándose por la indexación de salarios mínimos, lo cual ha disparado y ha hecho impagables estas deudas con los trabajadores. Tampoco otros contratos o convenios se sujetarán a la nueva unidad de medida, salvo acuerdo entre las partes. Y no establece nada para el control de precios de especulación, que es lo que más merma el poder de compra del salario, ni para elevar el salario mínimo, de acuerdo a lo que establecen los artículos transitorios de este decreto. Y la indexación de los créditos habitacionales con salarios mínimos es lo que ha disparado y ha hecho impagables las deudas habitacionales. Entonces realmente no soluciona ese problema de fondo, y la pregunta es si va a servir este proyecto de decreto realmente para recuperar el poder de compra. Las partidas presupuestales a los partidos políticos también dejarán de calcularse en salarios mínimos y adoptarán la nueva medida, para lo cual se reformarán el inciso A de la fracción 2 del artículo 41 constitucional y se agregan 2 párrafos al artículo 26 constitucional. El presidente de la República también envió a la Cámara de Senadores una propuesta de reforma a distintos artículos de la Constitución Política de México y argumenta que es para mejorar la situación de la seguridad pública en el país, pues el periodo del 2006 al 2012 se incrementaron en 84% los secuestros, también se incrementó el 92% las extorsiones, registraron un incremento de 130%. Esto afecta también a muchos trabajadores. La realidad es que la situación de la inseguridad pública sí requiere medidas, pero dice Nadine Reyes del comité hasta encontrarlo que no se incluyó nada en esta propuesta para prevenir la violación de los derechos humanos en todas estas acciones de seguridad pública, y que al parecer tampoco se dice nada sobre las desapariciones forzadas. Ella está en la línea telefónica para explicarnos esta situación. Muy buenos días, Nadine, bienvenida al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, ¿cómo estás, Nadine? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, tú estuviste revisando ayer la conciencia, esta serie de reformas que propone el presidente de la República. ¿Qué fue lo que tú encontraste? Sí, mira, antes que nada nosotros hicimos un estudio tratando de entender un poco cuál era la reforma que proponía el Ejecutivo, y sobre todo lo hicimos porque, si ustedes recuerdan, el día 27 de noviembre el presidente hizo un anuncio que tiene que ver con su decálogo, ¿no? Entre esos puntos se mencionó que iba a proponer una reforma para poder tomar medidas sobre el asunto de las desapariciones en el país. Esto tiene que ver con el caso específico de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, se supone que esta reforma que él envió al Ejecutivo el 1 de diciembre tendría que contener de entrada esa propuesta, ¿no?, de poder cambiar un poco la situación que originó la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y las miles de desapariciones que hay en el país. Sin embargo, como efectivamente ya han mencionado ustedes, la reforma está enfocada básicamente en restablecer más o fortalecer más la materia de seguridad pública a lo largo y ancho del país. Esto nos preocupa sobre todo porque ya hemos visto que el plan no ha funcionado desde que Calderón estuvo en el gobierno, que es lo que trajo consigo el mayor incremento de la seguridad en el país,
fue mayores violaciones de los derechos humanos. Entonces, checando la reforma que envió Enrique Peña Nieto al Congreso del Estado, es eso, el dotar de mayores facultades de parte del gobierno federal hacia los estados para redoblar la seguridad pública. Entonces, en ningún momento él menciona cómo se va a poner, por ejemplo, sanción a estos mandos que estén a cargo de la seguridad en el país, y tampoco menciona nada acerca de cómo se van a hacer también valer o respetar los derechos de la población, cuando hemos visto que traer mayor militarización en este caso, o lo que pretende hacer, que es el mando único, enviando fuerzas federales hacia las diferentes entidades del país, va a traer supuestamente mayor seguridad, pero cuando sabemos en los hechos que esto ha traído graves violaciones a derechos humanos. Compañera Nadine Martínez Parza, te saluda desde aquí de los estudios de ABC Radio. Una pregunta, entonces la política del gobierno de militarizar el país, de crear la gendarmería y reforzar los mandos únicos, esto no resuelve nada la seguridad de las personas, puesto que vimos, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, los policías son los que se llevaron a los estudiantes y también participaron militares en esa agresión a los propios estudiantes. Así es, compañero. Nosotros decimos que más que estar preocupados por redoblar supuestamente la seguridad de los ciudadanos, dice el presidente, creemos que esto traerá como consecuencia mayores violaciones a derechos humanos. Ya lo hemos vivido, esto no es más que la continuidad de la supuesta guerra que inició Felipe Calderón y que trajo, lo que ya sabemos, miles de personas, más de 100,000 personas que fueron asesinadas y más de 30,000 personas que hasta ahorita no sabemos en dónde están, que se encuentran desaparecidas. Entonces, nosotros decimos más que redoblar estos esfuerzos supuestamente por combatir la seguridad, porque lo que dice el Ejecutivo es que se está infiltrando a las autoridades, a los policías en los estados. Nosotros decimos que estamos nosotros en contra de esa situación. Nosotros decimos no hay tal infiltración, sino muchos de estos cuerpos son creados específicamente por el propio gobierno mexicano para cometer estas violaciones a derechos humanos y mantener en esta situación de miedo y de terror al pueblo, ¿no? Que es lo que estamos viendo que está pasando, pero con la intención precisamente de imponer todas estas políticas neoliberales que, como bien han mencionado, más que traer beneficios para el pueblo trabajador, está trayendo mayores consecuencias tanto en la cuestión laboral, en la cuestión energética, en la cuestión también incluso de la educación, y que eso precisamente la intención es esa, instaurar un estado de miedo, de terror, para que la población no se manifieste y no se exprese con toda esta serie de violaciones que se están viviendo en el país. Oye, Nadine, entonces, ¿qué debería incluir esta reforma? A sugerencia de ustedes, ¿qué le falta? Sí, hay una modificación que envía una propuesta del Ejecutivo de una modificación al artículo 73 en la fracción 21. El Congreso no está facultado para legislar leyes generales en cualquier materia. La exigencia que se ha hecho desde hace muchos años en México es que se tiene que enviar esa modificación a este artículo para facultar al Congreso del Estado para crear una ley general que prevenga sanciones y erradique la desaparición forzada en el país. Si esta reforma no se acepte, el Congreso no va a poder crear esta ley de desaparición forzada. Ustedes pueden checar en la iniciativa que manda el Congreso, menciona que va a poder estar facultado para crear estas leyes generales, pero enfocadas obviamente nada más en la materia de seguridad pública. En ningún momento no menciona para nada esta reforma lo que tiene que ver con esta iniciativa de ley general sobre desaparición forzada, lo cual sí es preocupante porque en México, más en estos momentos, existen miles de recomendaciones y observaciones al Estado mexicano para que pueda legislar y para que pueda tomar ya en la realidad y en los hechos medidas concretas para poder sancionar a los responsables de cometer estas prácticas, y más por el caso de los jóvenes que fueron recientemente desaparecidos, los compañeros de asesinato. Entonces, esa es la exigencia que se ha venido haciendo desde hace muchos años en México, y es lamentable que aún con las recomendaciones que se han hecho no solamente a nivel nacional sino internacional, el presidente todavía no tome en cuenta esta recomendación tan importante. Y esperemos que el Senado convoque audiencias públicas para que pueda escucharlos y tomar esta decisión de incluir esta reforma. Así es.
Nadine, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y vamos a estar pendientes. Ustedes van a mandar hoy un comunicado, me explicabas, detallando todos estos pormenores, ¿no? Sí, nosotros ya un comunicado que vamos a estar difundiendo, donde hacemos esta aclaración que no encontramos por ningún lado esta reforma que el presidente se anunció, lamentablemente porque no se ve que esté tomando en realidad en nosotros cartas en el asunto, y sí nos preocupa por otro lado la seguridad pública, ¿no? Estaremos difundiéndolo y sí estaremos al tanto también de cómo se será en los próximos días sobre esta reforma. Ok, pues la van a poder ver publicada en www.frecuencialaboral.com en una página solidaria donde publicamos textualmente los comunicados que nos envían las organizaciones sociales que están luchando por restablecer o reclamar un derecho. Muchísimas gracias, Nadine. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Tenemos llamadas. Sí, llama señora Arreola desde La Resistencia. Felicita a todos los que estamos en el programa y a los trabajadores del SNEP por los 5 años de resistencia. Ramón Ramírez de Cuautla, Morelos. Dice, la próxima semana los campesinos nos vamos a reunir porque nos oponemos a que se privatice el agua y del río Cuautla para la termoeléctrica de Jalostoc. Claudio Ramírez de Coacalco, Vía de las Flores, saluda y felicita a los que estamos haciendo posible este programa. Esa llamada era de la semana pasada, entonces se van a reunir esta semana, pero no sé cuándo, ni dónde, ni... Pues a ver si pueden llamar para decirnos en dónde y cuándo para la gente que quiera acudir. El señor Brambila llama, saluda al programa y al auditorio y envía saludos a Martín, Rocío y Silvia Aguilar, saludan al programa y comentan de la inseguridad en Ecatepec. Y tenemos otra pregunta, pero la vamos a hacer un poquito más adelante. Queremos saludar a los colaboradores voluntarios que están apoyándonos en los teléfonos. Es Andrea Luna. Ella también nos ayuda a transcribir las entrevistas que aquí hacemos para que se publiquen en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y Toño Peregrino, que nos está apoyando en los teléfonos, también es el bombero amigo Peregrino, que nos da consejos sobre seguridad e higiene, y el Popeye, Joel Hernández, quien está apoyándonos en todo lo necesario, el licenciado Jesús Tona, que por cierto vamos a escuchar su cápsula en Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Jesús Luna. Central Martín, ya feliz, se nos acerca el aniversario del SNEP, ¿no? Sí, ya vamos a cumplir 100 años también el próximo 14 de diciembre y bueno, habrá muchísimas actividades, están cordialmente todos invitados. Les vamos a traer sus respectivas invitaciones y bueno, aprovechamos para agradecer al pueblo de México la solidaridad en todos estos años. Hay muchas llamadas del auditorio, en especial solicita su intervención. El señor Luna dice que necesita un consejo y asesoría. Trabajó 1 año y medio en gobierno del estado de San Luis Potosí y al momento que firmó su contrato inicial y llevó su documentación para su contratación, le entregan su renuncia anticipada sin fecha para que la firme, lo cual por la situación tuvo que hacerlo y al año y medio lo despiden, obviamente argumentando que renunció. ¿Sabe usted si hay algún perito que a través de una prueba se pueda ratificar y demostrar que la antigüedad del cuerpo de la renuncia es una y la antigüedad de la fecha es otra? Agradece sus comentarios. Gracias. Bueno, yo creo que la que debe responder esta pregunta es nuestra amiga Lourdes Martínez, ella es perito en esta situación, pero lo que sí podría yo comentarles es que es una práctica lamentable que existe pues, en nuestro país. Muchos patrones, no solamente los pequeños, sino medianas y grandes empresas, lo que hacen al inicio de la relación laboral con los trabajadores es que firmen hojas en blanco, para que en el momento, o en el caso, por ejemplo, del Electra o Banco Azteca, perdón por el comercial, que los hace que imprimen pagarés anticipadamente con el objeto de que cuando un trabajador simplemente la empresa decide venderse de ellos, o les cobra el pagaré, o les hace efectivo el pagaré, o les hace efectivo una renuncia.
Sí ha habido cuestiones de que se alegan en juicios pues la antigüedad de la tinta. Lamentablemente ya hay peritos, pero son peritajes un poco caros porque se tienen que ver varias cuestiones. Lamentablemente este tipo de estudios todavía no son categóricos, es decir, las autoridades no lo toman como un determinante porque todavía dicen que no hay precisión en la ciencia de demostrar efectivamente la antigüedad, pero un peritaje de este tipo yo lo que les sugiero es desde el principio, cuando alguien tiene una carta en blanco o un papel en blanco, vaya a depositar su queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, anunciando que le hicieron firmar un documento en blanco que era como un antecedente. Los trabajadores también podemos iniciar juicios para procesales, denunciando este tipo de cosas y queda como un antecedente para que en algún momento lo despiden, como una presuncional. Y la otra, pues sí recordar fehacientemente cómo está el documento, porque luego no solamente es la tinta que se tiene que analizar, sino si el texto se puede calcular que fue sobrepuesto después, si el texto no se corresponde con las líneas antropológicas del individuo que pues firmó, porque luego a veces las empresas afortunadamente cometen errores de que hacen unas cartas que es imposible que un trabajador, no por menospreciar la inteligencia de cualquier trabajador, pueda redactar una carta en los términos que lo hace un abogado. Y entonces se puede alegar, o sea, son varias líneas que se pueden alegar ahí. Lo ideal sería que no firmen, menos pagarés. O sea, de plano es preferible que no tengan el trabajo a que firmen un pagaré. Porque un pagaré los puede dejar despojados totalmente o en la cárcel, porque se hace efectivo. La mayor parte de la gente firma porque quiere tener el empleo y el ingreso inmediato, pero la verdad un pagaré es una sentencia de despojo y hasta de muerte, porque todo lo que conlleva el juicio puede matar a una persona. El servicio lo más lamentable es lo que dicen las autoridades, empezando desde quien preside el Ejecutivo. A menudo, ahora precisamente con las marchas, lo que dicen es de que tenemos que actuar en función del derecho. La situación es quién ejerce ese derecho, quién lo determina y cómo lo determina. La Corte, los jueces están haciendo la araca ahorita de que la justicia, el derecho, y ellos saben perfectamente que existe este tipo de anomalías. Mas, sin embargo, la ley también les concede la facultad a los jueces o a los presidentes de las juntas de que puedan determinar libre conciencia y tutelen al trabajador porque es la parte más débil, pero nunca hacen eso. Bueno, y ahorita está dando mucho que los obligan, no los obligan, la gente firma las renuncias, incluso 1 o 2 años antes de que les toque ya su jubilación. Están haciendo mucho las empresas y el gobierno, tanto federal como local. Está ocurriendo en el cuerpo de bomberos que le están diciendo a los jefes de estación que firmen su renuncia, su finiquito, pero les queda 1 o 2 años para jubilarse y lo firman. Entonces, ¿hasta dónde está la propia responsabilidad, licenciado Luna? Yo digo que hay una gran responsabilidad de parte del que firma también, de no querer enfrentar la adversidad. Finalmente la enfrentan, pero creen que es fácil. No, pues te vamos a dar más de lo que te corresponde, firma tu finiquito. ¿Saben qué es eso? Pues ustedes renuncian a sus derechos y no les cumplen, obviamente, los dejan sin empleo y sin indemnización. Por eso yo creo, y mi respeto y admiración a todos los trabajadores del SME en Resistencia, porque no obstante todas las vicisitudes de un Estado que se ha volcado en contra de irse aplicando todo lo contrario de lo que en derecho dice nuestra Constitución, se mantiene en lucha. Y yo creo que los trabajadores, el momento en que hagamos valer nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos que existen en la ley, yo creo que este tipo de cosas se quitan. Pero siempre terminamos justificando es que el otro, y bueno, pues sí todos necesitamos, pero no podemos vivir bajo este sistema de terrorismo que aplica el Estado, que lo consiente el Estado y fomenta el Estado, porque sus instituciones son las principales, firmando en blanco por trabajadores por honorarios, trabajadores eventuales que no son eventuales. Pero hay que resistir si no se demanda. Sí, es muy importante que se conozcan los términos en los que también vas a firmar un documento. Por ejemplo, en el caso del conflicto del SME, 28,000 trabajadores firmaron su renuncia voluntaria. Y al momento de que se establece el cálculo de lo que les correspondía,
de esa famosa indemnización, resulta que no los indemnizaron conforme al contrato colectivo de trabajo, sino fue conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y por eso la importancia de revisar perfectamente los documentos. En días pasados o meses pasados, un grupo de compañeros, 998 compañeros, sí firmaron su liquidación, pero fue para adquirir su pensión vitalicia, y se hizo en el mismo acto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se firmó mi liquidación a luz y fuerza, reconocieron su antigüedad, su cálculo de su pensión conforme al contrato colectivo, y desde el mes de mayo la mayoría están cobrando sus quincenas, ¿no? Entonces quedaron en condiciones importantes para continuar la lucha del sindicato mexicano de electricistas. Los que se fueron firmaron con la promesa de que les iban a dar empleo, o sea, de alguna manera es una estafa, o no, de muchas maneras es una estafa, pero el estafado también tiene culpa, porque cree en las promesas que, normalmente cuando hay una promesa de que le van a dar mucho a cambio de nada, es una estafa, normalmente. Entonces hay que cuidar, si ya van los bomberos, si es situación que se mueren, porque les hicieron firmar su liquidación, y no les cumplieron con la promesa de que les iban a dar 700,000 pesos de indemnización. Entonces, no hay que firmar documentos en blanco, no hay que firmar pagarés, no hay que firmar nada de eso. Pues hay una pregunta, pero tiene que ver con el tema de Luz y Fuerza del Centro, en donde hay buenas noticias, ¿no? Porque además de los talleres y fábricas de la extinta Luz y Fuerza del Centro, los electricistas en Resistencia tendrán empleo digno en la transmisión, transformación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, según un acuerdo en la negociación que suscribieron el jueves de esta semana, ¿fue? ¿O el jueves de la semana pasada, Martín? Estuvimos el jueves de la semana pasada, por la tarde-noche, con la Secretaría de Gobernación, y avanzamos en la negociación. Hay un esquema que nos presentaron, lo analizamos con nuestros abogados, lo llevamos a la Asamblea General, y la Asamblea General mandató a continuar en la mesa de negociación en este esquema. Las 34 plantas de generación eléctrica de Luz y Fuerza del Centro son parte importante para poder incorporar a un gran número de compañeros al trabajo, además las fábricas y los talleres. Pero planteamos también la necesidad para incorporar a todos los 15,000 trabajadores en las principales actividades que hacía Luz y Fuerza. ¿Cuáles eran? La distribución aérea y subterránea, la comercialización y la transmisión, y todo lo que tiene que ver con los propios mantenimientos. Esa parte también se va a establecer en los instrumentos jurídicos que se están elaborando, que esperamos la próxima semana tengamos ya estos documentos para poderlos llevar a nuestra Asamblea General y se pueda autorizar su firma. Entonces aquí podemos incorporar a todos los trabajadores con esta propuesta. Tenemos que identificar y cuantificar el tema de los fondos colectivos, el tema de las compensaciones por antigüedad. Estamos haciendo los estudios actuariales, y acá lo que establecimos en el esquema es que primero creamos la serie de empresas que se van a constituir, cooperativas que se van a constituir, todos los esquemas con regreso al trabajo, y al final el último punto de este esquema sí es la liquidación, pero es una liquidación para que te des de alta en otro trabajo, ¿no? Porque lamentablemente en esta reforma energética y por la extinción de Luz y Fuerza ratificada por el Senado, que por cierto se acaba de morir un ministro de la Corte que votó en favor de la extinción de Luz y Fuerza y revocando el amparo, Sergio Valls. Hay justicia divina en este mundo, todo se paga, y bueno, queremos señalar que a partir de eso y las reformas, bueno, hay un escenario distinto al que conocimos. Tanto en el sector eléctrico hay una reforma que prácticamente desincorpora la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, y aquí tenemos que sacar lo más importante de la experiencia del sindicato. Somos un sindicato de 100 años. El primer siglo de la existencia trabajamos con empresas privadas, principalmente extranjeras, y después la otra mitad del siglo trabajamos con empresas públicas que no nos ha ido nada bien cuando el gobierno las administra por la alta corrupción de estos gobernantes y por sus intereses de reciclar esta política económica privatizadora que prácticamente ya caducó y está generando estragos en todo el mundo. Pues esa es la parte importante. Nosotros ya entregamos esta semana
El anexo de las plantas de generación se hizo un trabajo muy profesional por parte de nuestros ingenieros, nuestros técnicos del sindicato, ya se entregó. Ayer todavía tuvimos una reunión por la tarde-noche, ya estamos revisando una propuesta que nos van a hacer de contrato colectivo de trabajo. Sabemos que el contrato colectivo de trabajo que tenemos con Luz y Fuerza, pues es el que sentenció la Junta y dejó firme la Suprema Corte de terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Sin embargo, la parte esencial del contrato colectivo, ese es el piso de lo que es la negociación con el sindicato, es el acuerdo entre las partes, el reconocimiento al sindicato, de su representación, condiciones de seguridad y higiene, el tema del salario con sus prestaciones, que es fundamental, el tema de la vivienda, el tema de la seguridad social para los trabajadores y el tema de cómo crear los propios fondos que permita en un futuro los trabajadores contar con una pensión o jubilación vitalicia y además cómo garantizarles un seguro de vida a los propios trabajadores que permita que cuando uno fallezca las familias tengan pues una forma de cómo vivir holgadamente. Son temas muy esenciales, es el sentir de nuestra organización y eso es lo que hemos puesto ya en la mesa de negociación. Esperamos que habrá una reunión el próximo lunes con algunos funcionarios del gobierno y estaríamos informándole a los trabajadores. También queremos invitar a todos los trabajadores a que estén muy pendientes estos días, hoy en la movilización para que se participe. El lunes les estarán informando porque vamos a hacer una actividad el martes, una actividad muy temprano, y esperamos que estén ahí en la convocatoria para que esos acuerdos realmente se concreten. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Panza. Bueno, entonces Martín, resumiendo, pregunta Ángeles López, que es trabajadora en Resistencia, ¿qué va a pasar con los trabajadores que tienen 60 años de edad y 20 años de servicio y están en el paquete de los que van a ingresar a la reinserción laboral? No, esa parte hay compañeros que en términos del propio contrato son retiros forzosos. 20 años de servicio, 60 años de edad, entonces son de los que se adhieren al esquema de pensiones que alcanzamos. Pues son más de como 600 casos que ya están planchados en el SAE, Sistema de Administración de la Generación de Bienes, y esta semana nos tiene que dar respuesta la Secretaría de Gobernación. Ok, hay más llamadas, dice Ramón Ramírez, que habló la semana pasada para comentar que hoy tenían un evento para que no se utilice el agua del río Cuautla para la termoeléctrica de Jalostoc. Dice que van a participar hoy en la marcha conmemorando la entrada a la Ciudad de México de Zapata y de Villa. Entonces es a las 4 del Monumento de la Independencia. Sí, del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, a las 4 de la tarde. Es una marcha civil, pacífica, hay que estar muy pendientes de los infiltrados y de los encapuchados. Y dejarlo solo, ¿no? O sea, tampoco seguir cayendo en el juego de ellos de que van a ver qué están haciendo y agarran a los que están viendo y no agarran a los que están destruyendo. Tampoco hay que seguirles el juego. Y luego hay gente que se embarca y cree que puede también involucrarse en los destrozos y ahí es a los que detienen. Gerardo Osorio de la Resistencia saluda a Martín y a los Transportes Aragón. La reunión es en el Ángel a las 4. Gonzalo Morales de Atizapán felicita al programa, Martín, al nuevo licenciado. Por cierto, está aquí Hugo Manuel Bautista, que no lo presenté hace un momento dentro de nuestros colaboradores voluntarios y al ratito lo vamos a entrevistar. Buenos días. Margarito Monroy, División Fandón, invitación a que asistan a los festejos que van a tener lugar del 7 al 12 de diciembre en el marco de los 100 años del sindicato. Está allá en la división de Juandón del Estado de Hidalgo. Javier Esteban Chavarría, invitación al uso de energías limpias. Con estas podemos bajar el nivel de pobreza. Enseña a hacer calentadores solares, filtros de agua, termos, etcétera. Para dar información dejó su teléfono 5842-0271 5842-0271. Luis Medina de San Luis Potosí: propongo a los senadores y diputados y a los de la Corte se les paguen 3,000 pesos al mes, como las personas que tienen el nivel académico de técnicos y muchos otros mexicanos.
saluda al equipo. Ángel Cervantes dice: el director de la revista Púrpura califica de reformas malditas a las reformas de Peña que erosionan los cimientos de la nación, y por ello felicitamos a don Sergio por la presentación del lenguaje en su revista. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre la seguridad en los centros nocturnos. En estas fechas de celebraciones es muy común que festejen la reunión de fin de año con los compañeros de trabajo en un restaurante o centro nocturno, pero estos lugares tienen riesgos de incendio. La mayoría de las víctimas de incendio en estos centros de diversión es porque no alcanzaron a salir a tiempo. La recomendación es que al llegar al lugar identifique en dónde están las salidas de emergencia y pida mesa cerca de esta salida. También verifique que no estén con cadena y candado, porque entonces de nada serviría. Ubique también en dónde están los extintores, o si acaso se necesitan. Si el inmueble es de más de un piso, escoja siempre estar en la planta baja. Si sigue estos consejos, tal vez le salven la vida. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Entre diputados federales y senadoras de la Comisión de Igualdad y Género del PRI, PAN y PRD del Senado de la República se desató un conflicto porque los diputados federales, diputadas y diputados, aprobaron el miércoles 3 de diciembre del 2014 modificaciones a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas que ya habían reformado los senadores en mayo del año pasado. A decir de los diputados federales, esta reforma tuvo modificaciones que la mejoraron, como fue el hecho de que se reparó un error de los senadores que quitaron como delito la publicidad ilícita con fines de trata de personas, como son los anuncios engañosos de empleo, y se incluyó como delito de trata de personas al trabajo, servicio forzado, mediante amenazas, presiones, violencia, chantaje, seducción o cualquier ejercicio de poder. El problema está en que al parecer de la senadora se tipificó mal por parte de los y las diputadas federales el delito en el artículo 10 de esta ley, en el que se considera que se comete el delito de trata de personas quien explote, ahí está el conflicto, quien explote a una persona, ya sea mediante amenaza, uso de fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otros. Al día siguiente, jueves 4 de diciembre de 2014, en el Pleno del Senado de la República, los senadores del PAN, PRD y PRI, Adriana Dávila, Angélica de la Peña y Diva Gastelum, respectivamente advirtieron que tipificar con el delito de trata de personas solo a quien explote a una persona dejará en libertad a otras que ya están detenidas, como fueron cómplices en el secuestro o retención involuntaria, en el engaño, en la amenaza y no en la explotación. Pues vamos a estar pendientes de esta vez en qué concluye, pero sí estaban enojadas, aunque realmente los diputados y diputadas se agregaron lo de la trata para explotación laboral, que no existía ni lo habían incluido las senadoras, y también el de que habían quitado lo de los anuncios engañosos. Ahí observamos, hay un ejemplo, ¿no? De Cuauhtémoc Gutiérrez, presidente del PRI en el Distrito Federal, se pusieron todas las pruebas, hubo denuncias, sus anuncios para poder pues tener gente y tenerlas en tráfico de personas y prostitución. Sin embargo, pues no hay delito a la fecha, está tranquilo el señor, y ahora van a hacer una ley para limpiarle la imagen a esos políticos, ¿no? Claro, y está también su cómplice, su adjunta, ¿no? Que era la que engañaba, la que entrevistaba. Ella quedaría sin delito alguno porque no está explotando, ella no es la que explota. Imagínate, está tranquilo este señor, después de que se demuestra todo este delito. Sin embargo, ¿cuántos presos políticos existen en este momento en el país por defender sus derechos humanos fundamentales? Así es, hay que estar pendientes
Como saben, todas las leyes que se aprueban en una cámara tienen que ser revisadas en la otra cámara. Si se aprueba en la de senadores, se revisa en la de diputados. Si se le hacen cambios, regresa a la de senadores, si es el caso de esta reforma. Entonces ya una vez que los senadores vuelvan a discutirla, analizarla y cambiarle cosas, vuelve a la Cámara de Diputados. Entonces no es a corto plazo tampoco ni las mejoras ni los cambios. Una pregunta, ¿realmente la analizarán? En general no. Casi siempre son los secretarios técnicos de las comisiones los que discuten. En este caso hubo audiencias públicas y sí hubo más involucramiento de las diputadas federales. Pero yo sí le pregunté a las senadoras, ellos lo aprobaron alrededor de mayo, no recuerdo exactamente la fecha de este año, y les pregunté que por qué no habían incluido el asunto de la trata de personas con fines de explotación laboral. Y realmente dijeron que ese tema ni siquiera lo habían analizado, que ni siquiera sabían cifras. Lo que más he estudiado es lo de el tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Pero también hay trata de personas con fines de explotación militar ahora, que también se incluyó en esta reforma que hicieron los diputados. La misma pregunta le hice en la Cámara de Diputados cuando llegó allá la iniciativa, y ahí sí fueron más sensibles y dijeron sí, pues sí lo vamos a incluir. Lo vamos a tomar en cuenta porque sí están ocurriendo cosas. En esos días estaba el asunto de Cuauhtémoc de la Torre y la explotación laboral de sus edecanes y también sexual. Entonces, pues pegó y lo incluyeron. Pero ahora pues está este problema de que dicen que con solo decir quien explote, se deja libres a todos los que participaron en la cadena de complicidades. Entonces sí, pues ahí a ver qué pasa. De las leyes que se aprobaron está la ley de productividad y la de competitividad de la economía nacional, en la que en ningún párrafo se habla de asignar presupuesto para proyectos productivos y comercialización, ni se habla de cómo retribuirá a los trabajadores el aumento en la productividad. Sí, o sea, se dice que la productividad cayó, ¿no? Y que ahora estamos muy mal en productividad, pero no se dice cómo se va a elevar, ni se dice cuánto presupuesto se le va a asignar para que empresas y ejidos y comunidades, cooperativas mejoren, eleven la productividad, mejoren sus cadenas de producción. De nada de eso se habla. Se aprobó pues en la Cámara de Diputados y pasa al Senado para su ratificación o corrección, pero dice la diputada Gloria Bautista Cuevas, a quien entrevisté, pero tuve un problema con el audio. Bueno, ella comenta que se creó una ley que no es vinculante, es decir, no obliga a nadie a nada. Entonces es un elefante blanco, dice ella, y pura demagogia. El clásico discurso político que tanto ha dañado a México. Estoy parafraseándola porque no tengo la... En suma, agregó, la ley de productividad fue hecha a la carrera con claras omisiones e ilegalidades, cuyo único fin es el golpe mediático y político. Y en entrevista, como les decía, con Frecuencia Laboral, comentó que en su distrito, Guajuapan de León, Oaxaca, lo que se necesita es presupuesto para impulsar a la industria, al comercio, a los servicios, pero ese presupuesto no llega. Luego lo mal manejan a quienes lo reciben, pero dice que allá la mayoría vive de la migración y de producir sombreros, pero está tan mala la situación que tardan un día en hacer un sombrero y solo les pagan 3 pesos por sombrero, entonces su esfuerzo no es remunerado. Y ya nos había dicho el especialista en trabajo y empleo de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Análisis Multidisciplinario, el doctor Luis Lozano, que cuando hay mucho trabajo y poca remuneración, eso se llama sobreexplotación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Palta. Como todos saben, en temporada decembrina y en épocas de campeonatos de fútbol hay un bombardeo de iniciativas, reformas y diversas leyes, porque es cuando la gente está más distraída, ¿no? Entonces ni nos damos cuenta a veces de lo que se aprueba, y ya cuando lo sentimos es porque nos lo están aplicando. Este fin de año no es la excepción, y en la Cámara de Diputados también se aprobó una reforma para que los menores de 15 años no puedan trabajar, a menos de que tengan un permiso especial otorgado por una autoridad. Actualmente esto no se autoriza a menores de 14 años y quieren subirlo a los de 15 años para garantizar que terminen su educación primaria. Pero sí advirtieron por ahí algunos diputados que si una autoridad corrupta tiene en sus manos decidir si el menor trabaja o no,
se puede prestar a que dé autorización para que algunos empresarios o productores contraten niños, ¿no? Vamos a ver cómo avanza esa reforma. Y Martín de Buzo propone en la Cámara de Diputados la reforma a 2 artículos constitucionales, el 1173, que también produjo digamos dudas, porque aunque ahí no se establece todavía nada sobre las marchas, se refiere al derecho de los mexicanos a la movilidad, a poder transitar por todo el país, lo que era el derecho constitucional al libre tránsito. Y se establece que en 180 días después de que se publique, tiene que hacerse la ley reglamentaria. Para eso tiene que discutirse todavía en el Senado y en los congresos estatales, y más de 16 congresos estatales deben aprobarlo para que pueda hacerse la ley reglamentaria. Pero ya se advierte desde ahorita que como en la Asamblea Legislativa se hizo una ley de movilidad para prohibir marchas, mítines y plantones, pues tal vez también se quiera prohibir la manifestación y la protesta pública. Entonces si fue el martes con 290 votos, es una iniciativa que sacó el PAN, la tenían ahí presentada desde hace ya buen tiempo, la apoyó los diputados del PRI y de Nueva Alianza. Entonces, y el Verde Ecologista, y esta reforma prácticamente es instaurar un régimen autoritario y violando uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es el derecho a la manifestación. Ahora, en la ley reglamentaria, si la aprueban los senadores esta reforma, imagínense darles facultades al fascista de Javier Lozano, que fue el que salió a defenderla ya en el Senado, diciendo, sin vergüenza, que esta reforma ayudaba porque era inconcebible que con una manifestación los trabajadores no pudieran llegar a su centro de trabajo y que les escoltaran el día. Dice, todos tienen derechos en este país y no puede ser que los manifestantes violen los derechos de otros. Cuando la manifestación es por la violación a tus garantías individuales y colectivas, y quien está violentando tus garantías es el gobierno. El gobierno es el que te despide. El caso Lucio Fuerza fue Calderón con Javier Lozano, con el uso de la Fuerza Armada y Militar. Quien despidió a los trabajadores de Mexicana de Aviación fue la complicidad de los gobiernos. Quien, en el caso de la guardería ABC, quien violentó y asesinó a niños fueron los gobernantes. El tema de las huelgas, como Cananea, como los compañeros de Sombrerete, Zacatecas y Tasco, todo lo que estamos viviendo de despojo de tierras y derechos es por parte del gobierno. Y hoy en la ley reglamentaria dice que tendrás que informar 48 horas antes de la marcha a la autoridad por dónde vas a transitar y cuánta gente va a ir, cuál es el motivo, y depende de ellos si te autoricen o no, y que no puedas caminar y transitar en las vías primarias. Entonces esto es prácticamente un sistema autoritario, y hay que alertar a la población de evitar que aprueben esta reforma que es regresiva a derechos fundamentales, que es la libre manifestación establecida en la Comisión Nacional de la Organización de Naciones Unidas como un derecho de todos los mexicanos. Hay que alertarlo, por eso es importante que en los próximos días hagamos presencia a todos los mexicanos ahí en la Cámara de Senadores para echar para atrás esta reforma que es fascista, es autoritaria y violenta derechos de los mexicanos. Bueno, y hay que recordarle al gobierno mexicano, a los senadores y a los diputados que hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del área especial de Derecho a la Información y Libre Manifestación que dirige Carlota Botey, que es una persona muy capacitada en el tema, en el sentido que señala que la libre manifestación y la protesta pública se deben permitir, sobre todo en países como México, en donde no se consulta a la ciudadanía para hacer leyes ni para tomar decisiones. La única vía para que no se escuchen es la protesta pública. Entonces no podemos permitir que se nos prohíba la manifestación y la protesta pública, porque es la única manera en que nos oyen, en que a veces hacen caso, no siempre. Bueno, porque ya nos está correteando el tiempo, tenemos aquí a Hugo Manuel Bautista Martínez, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal. Sí, gracias, Lulu, buen día. Y otro compañero que sí, hoy la compañía de mi compañero Ernesto Hernández, comisionado de Higiene y Seguridad, integrante del Comité Central. Comisionado Martín, señor Luna, a todos los radioescuchas y a todos los compañeros sindicalizados del Sindicato de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, y principalmente a los que asistieron este pasado miércoles 3, desde las 7 de la mañana, donde hicimos un mitin precisamente hablando
ahorita el tema que estaba hablando Lulu, la libre expresión. Esta manifestación, este meeting que hicimos a las afueras de la CEMOVI, fue precisamente porque no cumplen los acuerdos. Desde el pasado mes de octubre, el jefe de gobierno instruyó al secretario de la CEMOVI, que es el presidente del Consejo de Administración, para que instalaran estas mesas, se tocaran los acuerdos, se le pasaran a él, lo revisara y no había problema. Sin embargo, no ha venido cumpliendo. El pasado 11 de noviembre fue la primera mesa de trabajo en la sala de juntas del jefe de gobierno. El 18 fue la segunda. Del 25 hicimos un recorrido porque entregamos una propuesta que ya venía desde el mes de marzo a la Dirección General de RTP, lo cual hizo caso omiso. Esa misma propuesta, pero con mayores autobuses, 250, que están parados, que son modelos 2004, 2006, 2009, y que están en condiciones mínimas para poder echarlos a andar, a arrancar. Fue testigo, el señor Rufino, hicimos un módulo que se encuentra en la colonia Navidad, el módulo número 9 en Coajimalpa. Ahí se dio cuenta que son las fallas mínimas. Que hoy el gasto es mayor porque un autobús que lleva meses o más de un año ya se dañó el sistema de frenos, todo el sistema de filtros. Entonces el costo ya representa un promedio entre 30 y 40 mil por autobús. Él corroboró también que bueno, ya están las llantas, tienen raíces de pasto. Cuando la administración se ha conducido con una serie de mentiras a la población, que es a los usuarios, diciendo que la mayor parte de su parte vehicular ya concluyó su vida útil y que no hay forma, y que la otra parte que está en proceso de mantenimiento, y se dio cuenta que no, están ahí abandonados, varados totalmente, por una refacción de 300, en aquel tiempo 500 y hasta 1,000 pesos. Entonces nosotros entregamos un documento que son 250 autobuses que representan 16 millones de pesos para habilitarlos y darle servicio a la población, que hoy tardan hasta 1 hora nuestros autobuses para pasar. Entonces, las gratuidades, las zonas más vulnerables, de bajos recursos, hoy no pueden transportar y tienen que pagar hasta 6 o 12 pesos dependiendo de la ruta. Entonces, hay una serie de demandas y sí quisiéramos nuevamente hacer énfasis de que este lunes continúan las mesas en la CEMOVI a las 7 de la noche. Sobre este mismo tema que estamos manejando y alguna represión que han hecho en contra de los trabajadores y dirigentes. Si no cumple lo que ya le instruyeron al de la CEMOVI, pues el día martes estaremos asistiendo a la línea 12, donde brindamos servicio, que por cierto ya es ineficiente porque inició con 300 autobuses ahí el servicio. Hoy tenemos 147, 143 promedio. Entonces tenemos que estar un meeting ahí, deteniendo un rato la línea porque no hacen caso. Precisamente por eso mencionaba la libre expresión. O sea, no atienden a esas personas. El problema en RTP es falta de administración, falta de conocimiento y voluntad administrativa lo que falta. Entonces hacemos un llamado a los usuarios que pues no es una cuestión de los trabajadores, que las agresiones que nos han hecho no somos nosotros, son exclusivamente la administración, la licenciada Iliana, y en este caso el presidente del Consejo de Administración. ¿Cómo se llama? La licenciada Iliana y el presidente de administración se llama licenciado Rufino H. León Tobás. ¿Iliana qué? Iliana Almazán Cantoral, que es por cierto una persona que no conoce nada de transporte, es psicóloga, nada que ver con la cuestión la administración y una cuestión pública. Bueno, ¿y por qué exigen capacitación en la ley de productividad? Sí, bueno, ¿para qué? Ya no tenemos tiempo. Ya no, por último, es un amplio reconocimiento a las compañeras que este pasado 24, en las instalaciones del comité, las convocamos a las 58 operadoras y universidades generales para ver un curso con una psicóloga sobre el tema de la eliminación internacional a la violencia a la mujer. Tuvo éxito y bueno, estamos haciendo trabajo con ellas porque ellas también han sufrido violencia por parte de la administración. Las ha cambiado de domicilio y en base a esa propuesta ya empezaron a regresarlas a su domicilio. Claro. Bueno, el 20 lo invitamos a que siga hablando de esos temas. Por lo pronto nos tenemos que ir, pero hubo premios, rápido, en un minuto más. Sí, ayer se llevó a cabo el premio Carlos Montemayor 2014, fue para varias personalidades, Raúl Vera, el obispo de Saltillo, fue también para Paco Ignacio Taibo II, fue también un premio para Radio Educación, muy importante, fue para son 2 más, el doctor
que está en la cárcel ahorita de Michoacán. Sí. Fue su nombre, Mireles, el doctor Mireles, que bueno, un familiar recibió ese premio. Estuvo también Chávez Testeiro, estuvo también ahí, y bueno, estuvo la esposa de la viuda de Carlos Montemayor, Susana de la Garza, estuvo ahí, y varias personalidades. Fue un evento muy importante. En el sindicato, este premio se instauró después de que falleció en el 2010, y entonces el Comité por la Verdad, el Comité 68, ven cada año quiénes son de las gentes que están luchando por los derechos humanos en nuestro país, y la sede fue en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues León Chávez Testeiro estuvo también ahí, que llegó de Inglaterra y que va a estar tocando también el próximo 14 de diciembre en el marco de los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es hora de despedirnos. No se olvide que a las 4 de la tarde está la movilización del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.